Damos comienzo de parte de Huella Logística a las capacitaciones 2021 con respecto a las normas ISO y BAS en las cuales la empresa está certificada. Para ello tenemos hoy un tema muy importante que es el pensamiento basado en riesgos. Este pensamiento basado en riesgos está preconizado por la norma ISO 9001-2015, pero la verdad es que los riesgos se vienen tratando desde mucho tiempo atrás, porque como veremos más adelante, este tema de riesgos está inmerso dentro de todas las empresas. Por consiguiente, este pensamiento basado en riesgos y esta capacitación tiene especial importancia para la parte directiva de la empresa, así como todo el personal administrativo, eh, a los cuales les ruego presten mucha atención al respecto sobre esto, teniendo en cuenta que hoy en día nuestro conocimiento queda obsoleto de un día para otro y por lo cual nosotros siempre debemos de estar capacitándonos, adquiriendo nuevos conocimientos, adquiriendo nuevas cosas, de tal manera que mantengamos acorde con las exigencias de los tiempos actuales. El objetivo de esta charla del pensamiento basado en riesgos es la aplicación de los riesgos en la planeación del sistema de gestión. Y también que este pensamiento basado en riesgos sirva al sistema de gestión como una herramienta preventiva. Bajo estas dos premisas de planeación y que sirva como prevención, entonces damos comienzo o entramos en materia sobre el pensamiento basado en riesgos. El pensamiento basado en riesgos se define como el efecto de la incertidumbre de un resultado esperado. Es una definición muy parecida a las que nos trae la norma ISO, en que nos dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre ante los objetivos. Pero especialmente tenemos que tener en cuenta que este pensamiento basado en riesgos encierra dos cosas fundamentales. Una, que es el riesgo, y otra, que es la oportunidad. ¿Por qué? Porque es que el riesgo no significa siempre una condición negativa. Todas las oportunidades siempre serán positivas. Por lo tanto, el riesgo se debe analizar partiendo desde el análisis del contexto de la organización. Y para analizar precisamente ese riesgo o esos riesgos o determinar los riesgos que tiene la empresa, pues existen metodologías. Aquí nombramos 4 elementos nomás de una metodología, por ejemplo, de la ISO 31000, en que nos marca que son 7 elementos y la norma BAS inclusive nos dice también que son 7 elementos que tenemos que considerar para hacer la gestión de riesgos. Más adelante, cuando veamos tratamiento de riesgo, cuando veamos los riesgos en sí, entonces pues veremos cada uno de estos pasos que se dan para tener toda la metodología del tratamiento de los riesgos. Por ahora, pues identificar los riesgos y oportunidades, analizar los riesgos y oportunidades, evaluar los riesgos y oportunidades, monitorear y hacer seguimiento para lograr la mejora del sistema. Aquí faltaría el tratamiento, faltaría la comunicación, etcétera. Otros elementos que, como les dije antes, se tienen que tener en cuenta para el tratamiento de riesgo. El pensamiento basado en riesgo se basa en el PHBA. También es conocido como el círculo de Denning. PHBA quiere decir planear, hacer, verificar, actuar. Planear, establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados. Hacer, implementar los procesos. Verificar, realizar el seguimiento y la medición de los procesos. Y actuar, tomar acciones para mejorar continuamente en el desempeño de los procesos. Bien, este pensamiento basado en riesgo, pues
tenemos que tener en cuenta que abarca todas las normas de alto nivel y se apoya en el enfoque basado en procesos. ¿Qué son normas de alto nivel? Las normas de alto nivel son aquellas que tienen 10 capítulos y que tienen un elemento fundamental que es la misma terminología, las mismas definiciones. Solo difieren estas normas de alto nivel en su capítulo 8, que es donde se trata la parte del apoyo, donde se trata prácticamente la operación de las empresas. Entonces se diferencia todas estas normas de alto nivel que tienen 10 capítulos en el capítulo 8. Y el enfoque basado en procesos, pues como siempre lo hemos dicho y como ustedes lo conocen, la empresa está basada en procesos y para eso tiene establecido lo que se llama un mapa de procesos. El enfoque basado en procesos incorpora el pensamiento basado en riesgos. ¿Por qué? Porque es que los procesos se hacen bajo el PHBA. Y este ciclo de PHBA, como ya les dijimos, es sumamente importante y no se olviden ustedes que este ciclo también se conoce con el nombre de círculo de Denny. Este PHBA significa que todos los procesos del sistema de gestión de la calidad, del control y la seguridad en las cuales está certificada la empresa y en cada etapa del proceso que empleemos el PHBA se aplica para ser detectados y analizados los distintos factores de riesgo. La empresa tiene riesgos bastantes. Entonces, este círculo, esta metodología se usa precisamente para ser detectados y analizados los distintos factores de riesgo. El enfoque del sistema de gestión, tanto de ISO como de BAS, está en procesos. Ahí tenemos lo que es un proceso en ese rectángulo azul, que es como una maquinita. Tiene una entrada a la parte central, realiza una actividad que es propiamente lo que se llama el proceso, y ese proceso tiene que dar un resultado. Por consiguiente, da una salida y retroalimenta nuevamente porque tendrá nuevas entradas, nuevas actividades y tendrá nuevas salidas, pero tiene algo fundamental que tiene que interrelacionar con los demás procesos que tenga la organización. Por eso esa retroalimentación a la salida. Pero esto se desarrolla dentro de la organización, o sea, el contexto interno, pero también tenemos que tener presente que la empresa está respondiendo a una cantidad de exigencias que nos da el contexto externo. Por consiguiente, tiene que tener estos procedimientos bien estructurados de tal manera que nosotros respondamos a ese contexto externo que nos está exigiendo mayor calidad, mayor seguridad, mayor control en el servicio que se hace. También este proceso, como les dije antes, tienen que tener una secuencia e interrelación. El proceso operativo tiene que interrelacionar con la seguridad, tiene que interrelacionar con gestión humana, tiene que interrelacionar con el sistema de gestión, tiene que interrelacionar con la dirección, etcétera. Entonces, sí se tiene una secuencia e interacción de los procesos y cada proceso, lógicamente, tiene que tener un líder, tiene que tener un propietario, tiene que tener un director, tiene que tener un gerente, como queramos llamarlo, de tal manera que este enfoque de procesos está hecho ¿para qué? Para tener las responsabilidades dentro de la organización. Teniendo en cuenta este enfoque en procesos, pues nosotros tenemos que mantener la certificación. Y esa certificación, como les dije al principio, todos los días tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque una de las premisas de los sistemas de gestión es precisamente la mejora continua. Y por consiguiente, las certificaciones van cambiando, así como les dije, el conocimiento de nosotros también tiene que ir cambiando día a día y para el cual nos tenemos que seguir capacitando día a día. Entonces, ese mantenimiento de la certificación que empezó con un diagnóstico que ya tenemos con mucha antelación, entonces nos da un nivel de cumplimiento. Y precisamente en las auditorías que ya se han realizado, pues nos dice cuál es el nivel de cumplimiento. Es como un diagnóstico que le hacen a la organización cómo está cumpliendo.
El segundo paso es una implementación. Ya la empresa tiene implementado su sistema y por consiguiente conoce sus procesos y conoce los controles que está aplicando. El tercer tema es el entrenamiento. Esto es un tema fundamental y es precisamente lo que estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que las competencias de cada uno de ustedes aumenten, de tal manera que se dé este entrenamiento, porque como les vuelvo y repito, como dije antes, el conocimiento está cambiando a una velocidad asombrosa y de un día para otro nos quedamos obsoletos. Entonces, en este entrenamiento, pues tiene que dar responsabilidad. Cada uno de ustedes tiene que asumir esto con una responsabilidad de tal manera que al mirar el video tengan algunos elementos de juicio, de tal manera que los cuestionarios que se les van a mandar posteriormente sepan responderlos con propiedad. Y entonces, al hablar de esa propiedad, es con una autoridad. Ya se van volviendo ustedes dentro de la organización personas indispensables, personas fundamentales, personas que tienen funciones, que tienen responsabilidades y que tienen autoridad, y que así como les dije al principio, esta capacitación es especialmente para la parte directiva y para la parte todo el personal administrativo. El tercer elemento, perdón, el cuarto elemento que se considera dentro de esta certificación es la verificación, es decir, las auditorías. Ya estuvimos sometidos a auditorías el año pasado, el antepasado. Ya con la norma VA llevamos 7 auditorías o 8 auditorías. Ya con la norma ISO tenemos 3. Entonces ya hemos sometido a verificación y por lo tanto nos han dado un diagnóstico y nos han dado un nivel de cumplimiento. Y después de tener esta verificación sigue algo fundamental y clave, que es lo más difícil dentro de una certificación, que es el mantenimiento. Y ese mantenimiento tiene que ser rutinario y tiene que ser permanente. No es que ya nos certificaron, no es que ya vinieron y nos revisaron, que en la auditoría salimos muy bien, etcétera, entonces nos echemos, así como se dice a la locha, sino que tenemos que mantener permanentemente teniendo el sistema conforme con todos los requisitos que nos pide tanto la norma, tanto los requisitos legales, tanto las empresas clientes como las que pone la propia empresa, es decir, tenemos que cumplir requisitos por 4 vías. Toda empresa tiene unos elementos claves y fundamentales. Esos elementos claves y fundamentales son los siguientes. El elemento humano. El elemento humano es el elemento del personal de la empresa. Son los directivos, son los empleados. Todos indudablemente, directivos, empleados, tienen que tener lo que se llama la competencia. ¿Por qué deben de ser competentes? Porque es el capital intelectual que tiene la empresa, de tal manera que desempeñe con solvencia cualquier requisito que se le ponga, tanto para la prestación del servicio y si fuese una empresa de producto, tanto para la realización del producto. Y por consiguiente, ese capital humano tiene que tener siempre más conocimiento. Hay otro elemento fundamental dentro de la empresa que son los elementos tangibles. Y esos elementos tangibles pues son la infraestructura de la empresa, todo lo que tiene, el dinero, los muebles, etcétera, las instalaciones, los equipos, el amoblamiento, el inventario, las inversiones que tengan, todos esos elementos tangibles, es decir, que podemos ver en la realidad dentro de la organización. Pero hay otros elementos que son unos elementos intangibles y estos elementos intangibles pues tienen una connotación muy especial. ¿Cuál es la connotación muy especial? Pues que los vemos, pero son como ideales, están como en la mente, no los podemos coger, no los podemos tocar. Estos elementos intangibles constituyen las creaciones, constituyen las invenciones, la patente que tenga la empresa, que está patentada, eso es cierto, los secretos de industriales que tenga,
De pronto se ha establecido un modelo de utilidad diferente al que tienen todas las empresas. El diseño y desarrollo. La empresa actualmente tiene un diseño y desarrollo que aplica por medio de la norma ISO 9001-2015. Entonces, estas generaciones inventivas, pero también tiene unos distintivos especiales. Por ejemplo, el logo. El logo de Multitrans ya es reconocido en todo el transporte urbano aquí de la ciudad de Bogotá. Por consiguiente, ese logo también es un distintivo y es un intangible. El nombre de la empresa, las lemas comerciales que tengan las empresas, la tecnología, las capacitaciones, las habilidades que se desarrollan dentro de la organización. Entonces, todos son elementos intangibles. Es decir, tienen un gran valor. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero que le ha costado a la empresa, claro que le ha costado a la empresa. Por consiguiente, no es tan tangible, sino que se nos vuelve intangible. Ese goodwill, esa reputación que tiene la organización, pues no tiene un valor determinado, un valor fijo para decir es un valor tangible. Solo si se va a vender, entonces sí se puede hacer una evaluación de cuánto es el dinero y entonces sí podrá convertirse en tangible estos intangibles de que hoy estamos hablando. Otro elemento fundamental es el elemento funcional. El elemento funcional es la operación de la empresa. Esa operación de la empresa se traduce en lucro. Entonces, allí en los diferentes colores, esferas, perdón, tiene diferentes colores, está viendo cómo interrelacionan las unas con las otras. Y nosotros conocemos en física que cuando tenemos 7 colores y los superponemos, entonces nos da un color blanco, que es lo que aparece allí en que el rojo, el amarillo, el verde, el morado, el azul claro, etcétera, nos da un color blanco. Y en la otra, pues cuando hacemos una mezcla diferente de colores, entonces nos da un color negro y entonces este es el elemento funcional. ¿Para qué está creada la empresa? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la empresa? El objetivo fundamental de la empresa es prestar un servicio de transporte. Por consiguiente, ese es el elemento funcional y ese elemento funcional, como ya le dije antes, tiene algo exclusivo que es el lucro, porque la empresa no es una empresa sin ánimo de lucro, sino que tiene ánimo de lucro y por consiguiente tiene que tener utilidades. Otro elemento es claro y específico, que es el elemento lucrativo pero exógeno. Ese elemento lucrativo exógeno son los clientes, las partes interesadas. Por lo tanto, tenemos que conocer todos los requerimientos que nos dan los clientes y no solo los clientes, también el Estado, la sociedad. Entonces, ese será en la parte del elemento exógeno, que puede decir, es decir, que viene de fuera. Y esos son los que nos producen cierto lucro a la empresa y por consiguiente nosotros tenemos que tener muy en cuenta ese elemento exógeno. Otro elemento que era el que quería llegar y que tiene toda empresa es el elemento riesgo. Estos elementos de riesgos son aleatorios, eh, nos presenta las empresas que tienen riesgos y oportunidades. Pues allí les presento un cuadrito de algo que les dije anteriormente cuando empezamos a ver el pensamiento basado en riesgos. Entonces son los diferentes pasos que se dan para hacer el análisis de los riesgos y allí tenemos que mirar cuál es la probabilidad de que tengamos un riesgo entre la empresa o que se nos materialice el riesgo. Y en caso de que se materialice el riesgo, ¿cuál es el impacto que daría a la organización? Y para ello, dentro de todo el análisis que hacemos y en todo el tratamiento que se hace en los riesgos, entonces aparece lo que se llama el nivel probable de riesgo. El riesgo es un elemento aleatorio. Como pueden ver, estos 6 elementos son claves y fundamentales dentro de la organización. Por consiguiente, tenemos que tenerlos muy en cuenta. No solo la organización Multitrans, sino todas las organizaciones básicas tienen estos 6 elementos. Los riesgos empresariales, ya estamos comentando que hay que mirar el impacto y hay que mirar la probabilidad, pero señalando algunos pocos, estos 8,
Riesgo financiero, la empresa tiene problemas financieros, puede que no, pero sí puede tener riesgo financiero si de pronto los clientes no le pagan. Riesgo natural, sí, está sometida a que pueden haber lluvias muy fuertes, pueden haber granizadas que nos pueden inundar la organización, nos pueden romper el techo, etcétera, o puede haber un terremoto de gran magnitud en el cual se puede caer la construcción y entonces estamos sometidos a lo que se llama un riesgo natural. O, por ejemplo, el caso que estamos viviendo en este momento de pandemia, que también podríamos considerarlo como un riesgo natural, aunque es un riesgo biológico. Un riesgo operacional, que la empresa no cumpla con la función principal, que es el transportar mercancías del punto A al punto B y entregarlas en el mismo estado en que se las entregaron en el sitio de carga. Riesgos de mercado, que de pronto ya no utilicen la empresa, que se acaben otras empresas, etcétera, y entonces podemos tener serios problemas porque aparecerán riesgos de mercado, riesgos de contagio, en caso de que, por ejemplo, un cliente nos resulte que es un lavador de activos o un proveedor, entonces contagian a la empresa porque van a decir esa empresa está negociando con lavadores de activos o con gente afuera de la ley. Riesgos tecnológicos, la empresa ha desarrollado un buen sistema tecnológico y por lo tanto pues tiene riesgos, claro, para eso se tienen los correspondientes antivirus, de tal manera que podamos tener seguridad en la información. Riesgo reputacional, decir que la empresa a través de su tiempo pues ya ha adquirido una reputación que debe conservar por cualquier desliz, no solo de uno de los directivos, sino de cualquier empleado de la empresa, su reputación se puede ir abajo. Y tenemos un riesgo que también es legal, decir que tenemos que cumplir con toda la reglamentación legal, con todo lo que nos impone el Estado, y entonces estos 8 riesgos en general se consideran dentro de toda organización. Un ejemplo de ello es que toda empresa debía de tratar los riesgos identificados en la organización y tiene algunos riesgos reputacional, riesgo operacional, riesgo tecnológico, y para ello, pues para cada uno de estos riesgos tendrá un objetivo específico, pero los objetivos tienen que tener una medida, tienen que tener hasta dónde llegan, por eso se coloca una meta, la medida de ese indicador tiene que tener un responsable que por lo general es el líder del proceso o el director del proceso o el gerente del proceso, etcétera, y una frecuencia, es decir, cada cuánto se va a medir, puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral, etcétera. Este es un pequeño ejemplo de cómo se tienen que tratar los riesgos, que les dije al comenzar que cuando se habla del pensamiento basado en riesgos nos daba 4 elementicos, pero que había otros que más tarde veríamos y que agregaríamos en el sistema de gestión. ¿Cómo debe ser el sistema de gestión de los riesgos? El sistema de gestión de los riesgos debe ser con eficacia, es decir, en la extensión en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Es decir, que eficacia son resultados. Si yo estoy tratando riesgos, tengo que dar resultados de ese tratamiento de riesgo. ¿Y cuál es el resultado principal que se mide en el tratamiento de riesgo? Es la mitigación que se le hace al riesgo. Es decir, que nos produzca, en caso de materialización, un menor impacto. Y el otro elemento fundamental es trabajar con eficiencia los riesgos, es entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Si yo tengo que emplear mucho dinero para tener un buen resultado de gestión en el riesgo, pues entonces también viene a tenerse que no estoy siendo eficiente. Entonces la relación, ese equilibrio que debe haber entre el resultado y los recursos que yo empleé, entonces es lo que se conoce con el nombre de eficiencia. La ISO 9001-2015 nos implica en el pensamiento basado en riesgo en varios numerales de la norma, y en esos numerales pues los traigo aquí a colación de tal manera que la vayamos fijando un poco. En el 4.4 nos habla del sistema de gestión y precisamente pues nos da unos elementos, el 4.4 del sistema de gestión nos da unos elementos y
el punto F nos dice abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del 6.1. El numeral 6.1 es de la parte de la planificación y es cómo abordar los riesgos y oportunidades clave y fundamental dentro del sistema de gestión. En el capítulo 5, el 5.1 nos habla del liderazgo y compromiso. Esto se habla especialmente de la parte directiva. Por eso inicialmente dije que esta capacitación tiene especial connotación para la parte directiva y administrativa de la organización. Entonces, es promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en el riesgo. En el 5.1.2, el enfoque al cliente. ¿Para quién realiza la empresa el servicio de transporte? Pues para clientes. Y entonces en su parte B se dice, se determina y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. El 6.1, como les dije antes, es precisamente la base y la clave fundamental para el tratamiento de riesgos, el capítulo 6 de la planificación de la norma ISO. Entonces nos da las opciones para abordar los riesgos y oportunidades, son bastantes, pero entre ellas pues se destacan como esa que ya inicialmente dijimos y como estas que en el 9.3 de análisis y evaluación, la parte E habla de la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. En el 6.1 hablamos de cómo abordar los riesgos y oportunidades y en el 9.1.3 tenemos que ver cuál es la eficacia de esos riesgos que nosotros determinamos que tenía la organización, cómo los tratamos y en realidad qué oportunidad se me presenta al tratar ese riesgo. También tenemos en el 9.3.2 de las entradas de la revisión por la dirección, nos vuelve a hablar de la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. Y por último, en las no conformidades y acciones correctivas, entonces nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que tener en cuenta esta parte de los riesgos y oportunidades que determinan durante la planificación cómo fue la eficacia que tuvimos nosotros en esa determinación cuando hicimos la planificación de los riesgos que dijimos que tenía la empresa, cómo los tratamos y cómo fue de eficaz lo que tenemos que lograr. Entendido bien el término de eficacia es el resultado, es decir, medida del resultado. En estos elementos de la norma ISO, así como se dije anteriormente, está incluido lo que se llama el pensamiento basado en riesgo. Me voy a permitir, como les dije antes, todos los días nuestro conocimiento queda atrás y vamos a hacer una comparación entre algo muy clave que es el Balance Scorecard o el tablero de comando. El Balance Scorecard es del año 1987, hecho por dos economistas grandes, profesores de universidad, y vamos a compararlo con algo que se llama el sistema de gestión para la continuidad del negocio, que es la ISO 22301. No quiere decir que nos tengamos que certificar en ISO 22301, que es la continuidad del negocio, sino que ya tenemos elementos claves y fundamentales dentro de la ISO 9001-2015, dentro de la BAD versión 5-2017, los cuales tenemos que ir empleando de tal manera que se vayan acomodando a las circunstancias actuales. Esta ISO 22301 de continuidad del negocio nos habla de perspectivas, nos habla de la perspectiva empresarial, de la perspectiva financiera, la perspectiva de las partes interesadas, de la perspectiva de los procesos internos, y resulta que ya en el año 1987, Norton y Kaplan, por medio del Balance Scorecard o por medio del tablero de comando, nos habían dicho, mire, toda empresa tiene 4 perspectivas y nos las presento ahí. Y si nosotros la relacionamos con lo que nos dice la ISO 22301 de continuidad del negocio,
pues vemos que la perspectiva empresarial es cuando nos dice el aprendizaje y conocimiento para alcanzar nuestro objetivo y cómo mantener y la forma de cambiar y progresar dentro de la organización. Tenemos también que si vemos la perspectiva de procesos internos, lo mismo nos dice el Balance Scorecard, procesos internos del negocio para satisfacer a los clientes en el proceso que debemos sobresalir y en qué proceso debemos sobresalir. Esto nos dice el Balance Scorecard y la norma 22.301, continuidad del negocio, nos está diciendo que debemos tener en cuenta esa perspectiva de los procesos internos. Hay perspectiva de las partes interesadas, el cliente, para alcanzar nuestro objetivo, cómo deberíamos ser vistos por los clientes. Y mire que no solo esta 22.301, sino que ya la ISO 9001-2015 nos está hablando de las partes interesadas y por consiguiente tenemos que tener muy en cuenta el cliente. Y no solo con esta ISO 9001-2015, sino también eso ya estaba dentro de la ISO 9001-2008, dentro de la ISO 2000 y precisamente de la 1994, que fueron las primeras versiones de la ISO. Y por último, esta perspectiva financiera para tener el éxito financiero como deberíamos aparecer ante nuestros inversionistas. Des en cuenta esta relación, la traigo a colación, no es que vayamos a certificarnos ya, como les dije antes, en continuidad del negocio, sino que tenemos que tener en cuenta que nosotros, como empresa, tenemos que estar mirando más allá de tal manera que no nos sorprendan ciertas situaciones. Bien, en el tablero de comando, pues también aquí al lado izquierdo les presento un tablero de comando donde están los 4 enfoques que nos dice Norton y Kaplan en el Balance Scorecard. Entonces el aprendizaje y crecimiento, los procesos internos, el cliente y por último la parte financiera. Si ustedes con detenimiento paran el video, miran esto, se van dando cuenta que aquí al lado izquierdo tenemos ya prácticamente el sistema de gestión actualmente realizado por Multitran y de tal manera y certificado, no solo realizado sino también certificado por Multitran, de tal manera que ya tenemos elementos claves y fundamentales de lo que es un tablero de comando o lo que es un Balance Scorecard. Bien, les comenté al principio que siempre tenemos que estar pendientes de cosas nuevas y precisamente hay algo que es el Cisne Negro, un libro del año 2009 que precisamente nos habla sobre esto del cisne negro. ¿Por qué tiene tal importancia el cisne negro? El cisne negro tiene una relativa importancia. ¿Por qué? Porque se creía que solo existían cisnes blancos. Y solo hasta finales del siglo XVII, solo hasta finales de los años 1700, siglo XVII, se vinieron a dar cuenta la humanidad que no solamente habían cisnes blancos, sino también habían cisnes negros, cuando regresaron a unos colonos ingleses de Australia y trajeron consigo algunos cisnes negros. Estos cisnes negros pues produjeron un gran asombro dentro de toda la parte de la comunidad inglesa, de tal manera que produjo hasta discusiones y produjo ciertas diferencias, porque allí hubo lo que se llamaba un cambio de paradigma. No conocíamos los cisnes negros y aparecieron los cisnes blancos. Perdón, no conocíamos los cisnes negros, sino solo cisnes blancos. Por consiguiente, aparecieron estos cisnes negros y es algo totalmente diferente. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque precisamente con esta pandemia es una aparición de cisnes negros. ¿Qué es lo que me dice Nassim Taleb, que es un filósofo, investigador inglés, y que escribió este libro, El Cisne Negro, que ha sido también llevado a películas, etcétera? Nos dice que cisne negro es una metáfora que describe un suceso sorpresivo de gran impacto socioeconómico y que una vez pasado el hecho se racionaliza por retrospección, haciendo que parezca predecible o explicable y dando impresión de que se esperaba que ocurriera. Esto es lo que nos dice. Si nosotros comparamos
con todo lo que sabemos hoy en día, con todo lo que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, con todo lo que los informativos diariamente nos mantienen presentando, pues sí, apareció esta pandemia del coronavirus, el COVID-19, y entonces lo podríamos decir que ese es un cisne negro. Pero ojo, ¿habían sucedido antes este tipo de pandemias? Sí. ¿Era previsible? Sí. ¿Que no lo teníamos o no sabíamos cuándo podría suceder? Eso es otra cosa. Nos tocó a nosotros asistir a este hecho de la humanidad en que tenemos en este momento ya más de 50.000 muertos en Colombia y más de 2,5 millones en el mundo. Entonces, es un algo que nos está cambiando y por eso, vuelvo e insisto, nos está cambiando todas las normas de procedimiento. El hecho es que estas capacitaciones que antes se dictaban presenciales, hoy se están haciendo de una forma virtual. Es decir, estamos ante un cisne negro en esa pandemia, pero no solo ese cisne de pandemia, porque mire que tiene grandes connotaciones en la parte económica, que vamos a empezar a ver en un futuro. Tiene grandes connotaciones en la parte educativa. Mire que lo estamos haciendo hoy virtualmente. Entonces aparecieron eso lo que llamamos hoy cisnes negros. Otro elemento fundamental es que estos cisnes presentan aleatoriedad, probabilidad, incertidumbre, y algo clave y fundamental es que el futuro no se puede predecir. ¿Ven? Podemos tener muchos estudios, podemos tener muchas cosas, podemos tener esos sistemas de gestión a la perfección, pero resulta que de un momento a otro nos puede cambiar todo ese contexto externo de tal manera que no podemos predecir qué nos pasará mañana dentro de la organización. Para ello es necesario que tengamos en cuenta algo que se conoce en derecho, que es la fuerza mayor. La fuerza mayor es algo imprevisible, algo que nos puede ser de una forma irresistible o insuperable. Entonces, pero la definición exacta de fuerza mayor es hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever. Nos robaron un camión. ¿Es fuerza mayor? Pues se diría que no. ¿Por qué? Porque se puede prever, sí. Que de pronto en la forma en que fue hecho el atraco, etcétera, era irresistible, sí. Pero entonces no se constituye en fuerza mayor. Tenemos que tener muy en cuenta este elemento. Algo introspectivo, algo sorpresivo, algo no sospechado. Precisamente como es sospechado, por eso la empresa gasta gran cantidad de dinero en mantener la seguridad, y lo cual le ha valido un goodwill a la organización, es esa seguridad que brinda a todas las mercancías que transporta. Y el caso fortuito es diferente a la fuerza mayor. Por caso fortuito es aquel hecho en que las causas no se pueden evitar, pero sí se pueden prever. Les dejo a ustedes para que estudien un poquito estos dos temas de fuerza mayor y de caso fortuito, porque es que la empresa está sometida a esas acciones. Pueden consultar con el doctor Cabrera, con el jurídico, pueden consultar y mirar bien la diferencia que es en fuerza mayor y caso fortuito. No entro en más explicaciones del tema porque en realidad no soy profesional del derecho y por consiguiente sería aventurado dar cualquier otra información diferente. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero que me den preguntas a mi correo ebarbar@huellalogística.com. Muchas gracias por el día de hoy.